Buenas tardes a todas y a todos. La siguiente mesa, número 6, refiere los cuerpos negados y la violencia racista. En esta mesa nos acompañan Iván Trujillo, Roberto Aceituno y Juan Pablo Gutiérrez. Para recordar, las ponencias van a tener una duración máxima de 20 minutos y es un tiempo que vamos a respetar rigurosamente en virtud del programa y su cumplimiento. Y para las preguntas, recordar que en la parte de atrás hay monitores con algunos papeles para que por favor puedan hacer llegar las preguntas por escrito. Esta mesa abordará tópicos temáticos que atañen a la construcción lingüística de la identidad y la desfiguración inherente a la lógica del concepto soberanía, y también sobre el racismo en Chile en función de contextos histórico-culturales en los que se inscribe. Finalmente, también sobre la violencia político-racial en materia de jurisprudencia y ciudadanía. Para iniciar, Iván Trujillo va a empezar con su ponencia. Él es licenciado en Artes de la Universidad de Chile y doctor en Filosofía con mención en Estética de la Universidad de Chile y de la Universidad de París 10. Primero, tengo una voz impresentable, así que disculpen. Más cerca. Si colapso, le he pedido a mi colega que me secunde en esto, porque probablemente colapse. Disculpen. El título de mi ponencia es Racialización, Ficción, Animalización. Dentro del libro compartido por Wallerstein, Raza, Nación y Clase, y al interior del capítulo 5 titulado La forma, nación, historia e ideología, Etienne Balibar hablará de etnicidad ficticia para referirse a dos formas de etnificación vinculadas al Estado-nación. La etnicidad ficticia designa en general allí cierta operación de naturalización de la pertenencia sobre la base de una ficción capaz de tener efectos concretos e institucionales sobre la realidad. Describe consecutivamente dos formas de etnicidad ficticia, una fundada en la lengua, otra en la identidad racial. El paso de la primera a la segunda se da sobre la base de que no basta con la comunidad de lengua para producir la etnicidad. Ella por sí misma no puede asegurar quién pertenece y quién no pertenece naturalmente a la nación. Lo que la identidad de raza parece poder lograr sobre la base de una operación de exclusión. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que esta exclusión nada tiene que ver con el universalismo. Balibar explica esto mucho antes en el texto, habiendo hablado del universalismo de la ideología dominante en la medida en que responde a la necesidad de construir un mundo ideológico común a los explotadores y a los explotados, de lo que es para él un claro ejemplo el igualitarismo. Se plantea así la no incompatibilidad entre el universalismo de la ideología y el sistema de exclusiones que caracteriza al racismo y al sexismo, las dos formando un sistema. Enseguida, el intento de caracterizar el paso del Estado prenacional al Estado nacional lo llevará al problema de la construcción del pueblo como problema de hegemonía interior y exterior. Perdón, interna o interior. Llamará a esta construcción del pueblo etnicidad ficticia. Esto se explica en principio diciendo que la cultura, construcción puramente histórica, funciona como naturaleza con el objeto de encerrar a priori a los individuos sobre la base de un antecedente genealógico. Para Balibar, el nacionalismo es una condición determinante de la aparición del racismo, lo que no quiere decir que sea una consecuencia inevitable. Se trata de una relación ambivalente, toda vez que su implicación remite a las circunstancias en las que, comillas, los Estados-nación establecidos en territorios históricamente cuestionados se esforzaron por controlar los movimientos de población y a la producción del pueblo como comunidad política superior a la división de clase, cierra comillas.
Porque de hecho no hay clase étnica para el Estado Nacional, base étnica para el Estado Nacional. El nacionalismo como etnocentrismo lo es en el sentido de una etnicidad ficticia. No teniendo ni los pueblos ni las razas existencia natural, comillas, hay que crear en la realidad su unidad imaginaria contra otras unidades posibles, cierra comillas. En este sentido, no es el Estado moderno el igualitario, sino el Estado nacional o nacionalismo moderno. Como decía, es dentro del capítulo La forma, nación e historia e ideología que Balibar hablará sobre todo de la etnicidad ficticia. No habiendo base, no habiendo base étnica natural de la nación, esta dependería de una etnicidad ficticia. Etnificadas las poblaciones quedan como si formaran una comunidad natural. Se trata de la conformación de un pueblo-comunidad falsamente étnica sobre el fondo de una nación ideal, de una representación universalista que atribuye a todo individuo una identidad étnica y solo, y que distribuye la humanidad entera entre diferentes etnicidades que corresponden potencialmente a otras tantas naciones. Estamos así ante una ideología que hace mucho más que justificar las estrategias utilizadas por el Estado para controlar las poblaciones, pues inscribe por adelantado sus exigencias en el sentimiento de pertenencia, en el doble sentido de la palabra, lo que hace uno que se pertenezca a sí mismo y que pertenezca a otros semejantes. Es lo que hace que se nos pueda interpelar como individuos en nombre de la colectividad cuyo nombre llevamos precisamente. La naturalización de la pertenencia y la sublimación de la nación ideal son las caras de un mismo proceso. Es presentándose como origen natural y no previamente como ficción que es producida la etnicidad. Hay dos formas de etnificación, dos grados de etnicidad ficticia, según Balibar: la comunidad de lengua y la identidad de raza. Antes de referir a la etnicidad ficticia como comunidad de raza, Balibar hablará de la comunidad lingüística. El paso de esta última a aquella es dado a raíz de que no basta con la comunidad de lengua para producir la etnicidad. Porque la construcción lingüística de la etnicidad es abierta por definición, asimila idealmente sin retener a nadie. La posibilidad de adscribirse a un pueblo determinado, principio de exclusión o de cierre, está dada por la comunidad de raza. En efecto, a la lengua materna no se le elige ni se la puede cambiar a voluntad. La memoria étnica a la que induce la comunidad lingüística es a la vez condicionante y plástica. Es una memoria colectiva que se perpetúa al precio del olvido individual de los orígenes. Porque la lengua materna no es necesariamente la de la madre real, ella asimila idealmente a cualquiera, no retiene a nadie. Aunque afecta al individuo en lo más profundo, hasta el punto de constituirlo como sujeto, su particularidad histórica está ligada a instituciones intercambiables. Puede tanto servir a naciones diferentes como sobrevivir a la desaparición física de las poblaciones que lo utilizaron. Por ejemplo, el latín, el griego, antiguo, etc. Como la ficción de segundo grado, la ficción de una identidad racial, por su parte, es capaz de, por ejemplo, de simular diferencias naturales y hereditarias entre grupos sociales, echando mano a diversos recursos articulados y movilizados por un esquema genealógico. Digamos, por su parte, eso sucede con la etnicidad basada en la raza. Según Balibar, es un núcleo simbólico el que permite identificar en forma ideal raza y etnicidad y representar la unidad de raza como el origen y la causa de la continuidad histórica de un pueblo. La comunidad de raza etnifica la diferencia social sobre la base de un núcleo simbólico de la idea de raza, de un esquema genealógico, de la idea simple de una afiliación de individuos. La idea de comunidad de raza, observa Balibar, aparece en el momento en que las fronteras de parentesco se disuelven, desplazándose imaginariamente al umbral de la nación. La comunidad de raza se puede representar como una gran familia o como la envoltura común de las relaciones familiares. Esto que se dice aquí podría quizá explicar, al menos hasta cierto punto, lo que se dio en Chile en los albores de la República. Pero en la medida en que pertenece a una nación soberana la definición de quiénes son los que pertenecen a ella, en general cuáles son sus fronteras, es posible que la etnificación sea indisociable de una cierta animalización y por ello mismo de una desfiguración indomable de la frontera del Estado-Nación.
Según esto, la etnificación como autoafección se puede pensar como autoinfección. El último capítulo del libro de Ana María Stuben y Gabriel Cid, Debates republicanos en Chile, siglo XIX, cuyo título es Indígenas, de fieros republicanos de Arauco a raza carnicera enemiga, 1811-1835, parece una señal preciosa de aquello que estamos sugiriendo aquí. Estos autores exponen en 3 momentos, comillas, las polémicas que se dieron al interior de la clase dirigente chilena respecto a las comunidades indígenas que habitaban dentro de los márgenes del territorio chileno en el período comprendido entre 1811 y 1835. Este capítulo muestra así cierta evolución en el debate público sobre los indígenas de la llamada Patria Vieja, en donde se plantea la incorporación de los indígenas a la civilización en clave ilustrada hasta la Constitución de 1833 y el levantamiento indígena de 1834-1835, en donde se plantea la necesidad de expandir las fronteras al sur, hacerles la guerra a los indígenas y raptar incluso a sus niños y niñas para el servicio doméstico y su incorporación a la civilización cristiana, pasando por el gobierno de O'Higgins y la dictación de la Constitución del 1828, en donde se plantea la necesidad de incorporarlos a la ciudadanía como chilenos. Se trata de una polémica articulada en torno a las fronteras geográficas, los márgenes del territorio chileno, su exacta demarcación, su resguardo y su expansión. Pero también, al mismo tiempo, se trata tanto de las fronteras de la comunidad nacional, de quiénes son y quiénes deben ser sus componentes, de la relación entre patriotas, entre hermanos, entre iguales, frente a un enemigo común, externo, extranjero, invasor, bárbaro, inhumano, como de la guerra contra los que habitan la frontera y la traspasan una y otra vez contra los enemigos irreconciliables de la civilización, fieros y encarnizados, selváticos, bárbaros, para quienes no son aplicables, comillas, los principios que rigen entre las naciones civilizadas, cierre comillas, quienes son ajenos a la, comillas, Europa cristiana, culta y filosófica. Si la naciente República de Chile es soberana, y si la República soberana no es nada sin sus fronteras, entonces Stuben y Cid muestran aquí hasta qué punto la cuestión de la soberanía se juega en la frontera, es decir, en el problema de su indomable desfiguración. Desde el primer momento, este asunto se deja olfatear a través de una figuración ligada al animal. En efecto, el primer momento oscila entre la figuración del soberano como amo feroz e inhumano, el español contra el indígena como bestia de carga, y la figuración del soberano como fiero republicano de Arauco, el indígena que lucha contra el español. De una otra figuración, una sofisticada conceptualización comienza a tener lugar. El indígena hace causa común con la república naciente, es el patriota, el hermano, el chileno que todavía no es y que debe ser. Todo comienza con la, comillas, reasunción de la soberanía, a partir de 1810, tras la vacatio regis y la consiguiente vacatio legis, lo que posibilita que el proceso de una nueva comunidad obligue a preguntarse por el estatuto de las comunidades indígenas que, se presupone, habitaban el territorio chileno. Los salvajes, entre comillas, debían entonces ser incorporados a códigos de conducta sustentados en la moral cristiana y en la razón. En la aurora de Chile, Fray Camilo Enríquez saludaba el bienadado momento de la conversión a la civilización y cultura de quienes consideraba, comillas, nuestros compatriotas y hermanos, en quienes se conservan puros los rasgos de nuestro carácter nacional y primitivo, cierra comillas. Resuena aquí el recurso al esquema genealógico del que hablaba Balibar. La gran familia comienza a imponerse en este discurso fraternocrático. Es como si el ancestro pudiera convertirse en hermano, como si la herencia pudiera desdoblarse en hermano puro y hermano impuro, pero como si el hermano puro no fuera más que la forma arcaica ya pasada del hermano impuro. El chileno es la mímesis del indígena, pero el indígena la mímesis del chileno que debiera ser. Es difícil digerir esto. Nuestros compatriotas, nuestros hermanos y nuestros compatriotas, nuestros hermanos
indica entonces la incorporación de un cuerpo todavía presente, la dificultad de una antropofagia inconclusa o la dificultad de recibir una herencia sin testamento. Se comprende que la incorporación a la civilización, a la cristianización, fuera considerada la obra, comillas, la obra más lenta, más costosa y más difícil. Celoso o demasiado vivo, el indígena es demasiado parecido a sí mismo. No resulta fácil tratar con alguien que se muestra reacio a parecerse a alguien. Se recomienda trabajar el doble. ¿Cómo? Mediante analogía. Es lo más natural. Sujetar, comillas, sujetar a los indios a la civilización supone hacerlos por medios indirectos, que serán seguros y son naturales, y análogos a su carácter y sentimiento. Como estos hombres anteponen todos los males posibles a la pérdida de su tierra y su libertad, rehusarán constantemente con sinceridad prestar oídos a todo género de proposiciones si no se les hace entender de antemano que han de permanecer siempre libres. Cierra comillas. Se trata entonces de persuadir a los araucanos que se les reconoce como iguales. Varios decretos dan testimonio de ello, y los proyectos de constitución de Juan Egaña darían testimonio solo de esto, si no fuera que también el acceso a la igualdad se dificultaba cuando se producía mestizaje entre indígenas y afrodescendientes. Quizá la analogía encontraba allí un límite no natural, una analogía ya sin referencia, una mezcla sin ninguna referencia natural, una pura monstruosidad que la analogía solo podía conjurar si el indio era asimilable pacientemente al blanco. Quizá la analogía funcionaba productivamente ante el blanco y el indio, no entre el indio y el mulato o entre mulatos. Pero, ¿por qué si el censo de Jáuregui de 1778 mostraba que el Valle Central, frente a los 199.919 blancos, comillas, blancos o descendientes de raza más o menos pura, cierre comillas, había 22.568 indios, 25.508 negros, además de 20.651 mestizos? Sin duda, los negros no habitaban el territorio chileno de la misma forma que los indios. La minoría negra, sin duda, no representaba el mismo interés que los indios para la mayoría de raza blanca, más o menos pura, siendo los indios aquellos con los que había que negociar en tanto que habitaban el territorio chileno. Por ello, el negro, el mulato o el afrodescendiente ocupaba quizá el lugar del afuera mismo. Me pregunto de paso por este afuera mismo y si el término afrodescendiente no es acaso sofisticado. En todo caso, la instancia más baja o más externa del juicio. Contra el sistema colonial, en la Aurora de Chile se escribía esto: ¿qué ha sido el indio sino un vil esclavo a quien miraba con desprecio y con altanería hasta los negros, y como una bestia de carga que debía sufrir hasta morir el peso con el que no se le quería grabar? Se recomilla. Al indio, en cambio, se le defiende del hecho de que se le haya tratado como una bestia de carga. Enseguida se va a decir: no se contentaron nuestros autores, los españoles, con despojarlos de sus terrenos y propiedades, con la tiranía y usurpación más inaudita, sino que se constituyeron unos y otros amos feroces, se constituyeron en unos amos feroces que los tenían sujetos al yugo de la servidumbre, cierra comillas. Y aquí, en medio de esta defensa ilustrada y cristiana del indio, la relación entre la bestia y el soberano, la vinculación del indio como animal o bestia subyugada y del español como amo que lo somete, pero también como amo feroz, bestial. Resta ver al animal, a la bestia maltratada, esta vez de soberano, traspasando las fronteras del Arauco. Todo esto en el primer momento. En la Patria Vieja se destacará enseguida: el primer escudo nacional contiene una araucana y un araucano. En el más actual, como se sabe, aparece un cóndor y un huemul. Se trata de la Patria Vieja, de la que los autores de este libro llaman el momento mítico. Es el momento de la utilización alegórica del pasado indígena. Se hace referencia nuevamente a Fray Camilo Enríquez y la Aurora de Chile, pero también a la proclama de Juan José Carrera de 1813. Se hace referencia allí a la inhumanidad y barbarie del usurpador español, para luego exhortar a los chilenos a no ser menos intrépidos y celosos de la libertad que los Rengo, los Tucapeles, los Lautaros. Cierra comillas. En otra proclama se hace de la ascendencia araucana de los chilenos un testamento, ascendencia araucana
cuyos cenizas reposan en la urna de la causa sagrada de la libertad. Nos parece que es esto lo que quería decir Fray Camilo Enrique, cuando decían nuestros hermanos en quienes se conservan puros los rasgos de nuestro carácter nacional y primitivo. Ahora bien, se exhorta ahí a la imitación. En el Monitor Araucano del año 1814 se pondrá al mismo nivel a O'Higgins y Caupolicán. Finalmente, el momento mítico habría traspasado las fronteras del país a través de la célebre Carta de Jamaica a Simón Bolívar, en la que leemos: el reino de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos de Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una república. Cierra comillas. Con eso termino. La expresión figurativa, los fieros republicanos de Arauco, inviste a los araucanos de una soberanía que antes, como hemos visto, se le había concedido a los españoles. Pero antes de que la relación entre la bestia y el soberano cruzara la frontera y apareciese en el escrito de Simón Bolívar, ya en cierto modo lo había hecho bajo el imperativo de su incorporación a la civilización y a la cristiandad. La igualación como incorporación a la ciudadanía, emprendida sobre todo por O'Higgins, no hará otra cosa que consagrar este paso de frontera. La figuración mítica o fabulosa de la bestia como soberano, del indígena como republicano, es la señal de una soberanía del naciente Estado Nacional chileno que todavía no busca imponerse soberanamente sobre la bestia a la que debe someter. Es lo que sucede poco tiempo después, ya sobre la década del 30, y en el marco del tercer momento presentado por Steuben y Sid. En este tercer momento se nos presenta al soberano patriota contra el animal, contra el bárbaro incivilizado que asola la frontera, al selvático que ha de combatir y convertir en presa doméstica para la comunidad cristiana, para la civilización que encarna Europa. No se busca sino expandir la frontera. Y en general no se hace otra cosa que, como cristiano civilizado europeo, modificarla o desfigurarla. Lo mismo, como se sabe, sucederá tiempo después en la frontera norte, sobre todo con la llamada chilenización. Antes de enfrentar este otro momento, digamos para terminar lo siguiente. El capítulo que estoy comentando no señala en ningún momento que esta evolución del problema indígena puede ser considerada tal y como lo hago yo aquí. Pero se podría decir que los términos de esta evolución se había prefigurado ya al comienzo, cuando no solo se figura la relación colonial entre el español y el indio como relación entre el amo feroz y la bestia de carga, sino también como relación entre el bárbaro español, de quien se dice es inhumano, y el fero republicano. ¿No se había trazado ya la lógica según la cual el soberano es aquel que somete bestialmente a la bestia? Esta figuración suplementaria no es por sí misma capaz de motivar innumerables controversias y debates acerca de la violencia, acerca de los límites de la violencia soberana. ¿Cierra comillas? Por última pregunta. ¿Es casual que esta figuración esté asociada a los problemas de definición de frontera soberana? ¿Tenemos derecho a esperar que la definición de la relación de los estados soberanos con los extranjeros, con los inmigrantes, sea ajena a la desfiguración, a la desfronterización, para decirlo de un modo sofisticado? Gracias. Ahora vamos a continuar con Juan Pablo Gutiérrez Mangini, que es sociólogo y candidato a magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Partir por el principio, quiero de forma bien humilde dedicar esta presentación a la figura de José Buenante, joven mapuche, detenido hace ya 10 años, secuestrado y desaparecido por carabineros que todavía no hay justicia. Mi ponencia se denomina Violencia político-racial, nuevos escenarios de visibilidad en el contexto de la inmigración negra en Chile. La violencia se ha pensado dentro del escenario académico como una cuestión natural, a veces inevitable, inherente. Así ha sido recurrente encontrar reflexiones dentro de la academia inclusive y por supuesto dentro de los discursos sociales cotidianos. Quizás el monopolio que ha ejercido el Estado moderno en función del abuso y el uso de la coerción ha llevado también a un abandono epistémico del pensamiento sobre la violencia en nuestras propias sociedades. Chile se ha transformado así en un lugar que, mediatizado principalmente por las políticas internacionales y los medios de comunicación, ha abierto nichos migratorios que han tenido un flujo constante en las últimas décadas. Interesa en esta presentación abordar los problemas que desde allí emergen en materia de jurisprudencia y lo que podríamos llamar, comillas, problematizado siempre, la ciudadanía.
Lo anterior, desde un abordaje de una práctica teórica metodológica en ciencias sociales en la cual me inscribo. Esta última, desde una sociología que podríamos llamar una sociología de las violencias. Las violencias son totalitarias, las violencias se dan en democracias, con la violencia se encierra, con la violencia se castiga. Se levantan campos de concentración, se levantan centros secretos de secuestro, de castigo, de exterminio, se levantan cárceles, se levantan centros de menores, se levanta la violencia racial. Todo lo anterior poniendo en tensión el supuesto marco de los derechos humanos, que tienen bastante poco de humano cuando están en nombre del derecho, siendo el derecho, en su etapa neoliberal actual, un espacio de pura disputa de poderes financieros, de pura ficción, un teatro de la realidad que vende la promesa a las personas de que a lo mejor es posible que puedas ganar. Lo mismo pasa con la democracia, bajo el supuesto de que no hay nada mejor posible para vivir. ¿Cómo alguien de nosotros podría estar en contra de la democracia teniendo en consideración las dimensiones que ella protege? Igualdad y derechos para todos. Así aparecen también las categorías de violencia privada, violencia intrafamiliar, violencia política, violencia, comillas, subversiva, violencia juvenil, violencia rural, violencia delictual, violencia en los estadios, etc. Resultan estas últimas útiles para delimitar los campos en los que se despliega, pero no captan los intersticios de las violencias en tanto práctica social. La armazón teórica desde la que me posiciono para entrar en el debate sobre la raza o el racismo en su forma de violencia es la noción de neorracismo o racismo sin raza. Este modelo de análisis es la mejor ejemplificación del fracaso del modelo post-ONU, la declaración de la evolución lingüística del uso del concepto de raza. Lo anterior no quiere decir bajo ningún punto de vista el término del problema. Ya no se puede hablar de raza, pero sigue existiendo el racismo. Países como Chile vuelven a tensar su relación con su propia construcción de imaginarios internos basados principalmente en la construcción de nacionalismos que exacerban la condición del local, siempre contra esta figura del que está de visita. Este es un escenario nuevo, entrecomillado, puesto en tensión analítica, tensión que toma en consideración los procesos sociohistóricos de Chile, su conformación social rodeada de procesos de violencia e hiperviolencia, que hoy propician los escenarios de existencia de dispositivos cotidianos de negación y de violencia racista. Hay que prestar atención a las formas del humor que el colectivo, por ejemplo, manifiesta frente a las corporalidades que se dicen que son distintas, que son exóticas, que son deseables. El humor no tiene nada de divertido cuando se transforma en prácticas, siguiendo a Bourdieu, de sociología espontánea. Estas son relaciones que tienden a ridiculizar al otro en el afán de exacerbar el estatus nacional. Un humor profundamente clasista, un humor racista, animalizador por excelencia en el caso de pieles oscuras, el negro o la negra del curso, la cara de mono, los cara de foca, así son tratados. El humor siempre esconde algo, y ese algo suele ser una construcción violenta y arrasadora de la base identitaria del otro. Cito una entrevista. Entrevistada, trabajadora de Café con Piernas del centro de Santiago, origen colombiano. Yo desde mi recuerdo de siempre tengo eso de que mis papás contaban en toda reunión social que teníamos la historia de que yo nací negra y en el hospital me querían devolver. A la gente eso le daba risa, porque mi papá es blanco y mi mamá es súper negra. Destaco esta cita para relevar la idea de que las sociedades de origen de los y las inmigrantes afro en Chile son también sociedades racistas. Y no es un consuelo para nosotros, todo lo contrario. Es la alerta que tenemos que tener como investigadores ante el acercamiento que nosotros estamos generando al objeto de investigación. Acá y allá, el racismo es expresión mundial y tiene múltiples direcciones. Por ejemplo, no es extraño ver racismo entre grupos étnicos, ahí donde el sentido común nos dice que como son minorías oprimidas, tendrían que tener necesariamente un estado de solidaridad entre ellos. Eso no necesariamente pasa, y es el mejor ejemplo de la complejidad del problema que estamos abordando. Es importante señalar que no hablo solo del humor que se caracteriza por muchas investigaciones como un humor popular, ese que proviene de la construcción de un grupo de trabajadores que construyen los edificios del neoliberalismo chileno. Hablo de esos que se generan también ahí donde están los mejores modales de nuestra sociedad, en las clases acomodadas. Hablo de ese humor que casi nadie investiga porque nadie tiene acceso a él. Hablo de ese humor que se esconde en un acervo marcadamente clasista, sino además que esconde detrás toda la conjetura militar de un país constantemente militarizado, castigado y oprimido. Así, el humor es destructivo,
no se hace en público. Son muy pocas las probabilidades de que alguien violente a otro en público, que alguien se muestre abiertamente como alguien racista. Es por eso que el análisis de la naturalización de los hechos de violencia permite abordarlo desde una perspectiva también simbólica. Símbolos naturalizados, como que el inmigrante, por ejemplo, tiene que esperar más que un chileno para acceder al mismo servicio. Niños en situación de migración que no tienen los mismos beneficios que el resto de sus compañeros de colegio, como por ejemplo un pase escolar o una tarjeta de alimentación de la Junaev. Pensar esa relación que podría parecer tan mínima invita a la reflexión sensible de qué le pasa a un niño que se observa entre pares como alguien disminuido, como alguien diferente, como alguien que no es de acá, no digno de recibir lo mismo que los otros. Por ejemplo, esperar más de 40 minutos para ser atendido en un restaurante por el solo hecho de ser negro. Tener que soportar miradas de indiferencia, tener que estar siempre atento porque te pueden dar intencionalmente mal un vuelto al hacer una compra para probar cuánto tiempo llevas acá, son cuestiones que aparecen en la investigación. Podrían parecer mínimas, pero no lo son. Las violencias tienen un potencial acumulativo, tal cual lo reflexiona la Brica. Así como se acumula el capital financiero, también se acumula la violencia. Podemos pasar rápidamente de un insulto a un femicidio, de un escopitajo a una pelea callejera, de una agresión a un asesinato, de una mala interpretación de un chiste a una revolución. Un claro ejemplo de esto último al interior de Chile lo podemos encontrar siguiendo la línea argumentativa de la denominada Operación Blanqueo que describe Tomás Mulián. No es el caso chileno simplemente la construcción de un Chile post-dictadura, un Chile modelo, que siempre defendió la figura de un Pinochet como una cuestión necesaria, que fuese capaz de sacar de este lado del mundo la presencia subversiva, la presencia incómoda, la que daña el espíritu nacional. Los márgenes reflexivos que otorga la noción de operación blanqueo que describo permite articular procesos de blanqueo de la raza, a los cuales han sido sometidos siempre los habitantes de estos territorios. Para quienes nos hemos interesado en el análisis del hecho social violencia en la conformación social chilena, y para ello hemos construido registros que contienen variables como asaltos, tiroteos, ataques, fugas, ejecuciones, secuestros, guerrillas, arrestos, procesos, persecuciones, desórdenes, denuncias, ocupaciones, huelgas, expropiaciones, manifestaciones, etc., se vuelve siempre interesante ponerse a pensar nuevamente estos nuevos, comillas, escenarios que no debemos permitir que se escapen de la comprensión analítica que como investigadores de ciencias sociales tenemos con el objeto de estudio de la violencia. No existe la violencia racista natural, es totalmente cultural y es reproducida en los espacios colectivos que se generan en un territorio determinado. El cuerpo acá se hace una observable clave para poder desentrañar los procesos de violencia. El cuerpo se observa no solo en su función de frontera o espacio de corte de un sujeto, es la piel que lo recubre y su color la marca que permite saber que en su entorno, si se genera violencia de otro tipo, será una violencia racial. El inmigrante es el que se ve como inmigrante. Podemos atribuir categorías light como si son pesados, si son alegres, si son fiesteros, etc. Pero lo importante acá es que se categoriza por su clase y por su lugar de origen. Se hace lectura en clave de su raza, se hace lectura hasta de su ropa, cómo visten, por dónde caminan. La clave de raza y la clave de clase están completamente vinculadas. A esto se le suma un patrón de sexualización. Se lleva al espacio del uso público a la mujer negra y al hombre negro afrodescendiente. Los cuerpos de ellos quedan en un espacio del uso público, del uso privado, un cuerpo que se puede tocar, acariciar, besar en público, al interior de un espacio estrictamente privado. Una experiencia nueva para muchas y muchas como ellos. Entrevistada, trabajadora de café con piernas, ecuatoriana. Yo no lo podía creer cuando me dijeron que fuera a trabajar a un café con piernas acá en Chile, cuando llegué. Yo decía, yo no puedo hacer eso, no puedo, pero fíjate tú que ya tenía 3 semanas sin hacer nada y había que pagar las cosas, había que pagar la comida y yo con una depresión horrible y bueno, me tocó, pero me llevaron a un lugar particular y allá sí o sí te toca ser privado y yo dije, no puedo hacer esto, yo no soy ninguna santa, yo tengo una hija, sé lo que es tener un hombre encima, pero así no, hasta que una amiga de mi hermana le dijo, pero llévala para el centro. Allá hay lugares donde se puede acostumbrar a trabajar en esto. Él o la inmigrante asumen también el lugar de la resistencia dentro del ejercicio de violencia. Por cada articulación violenta se articula una práctica de resistencia. No se puede tolerar siempre la violencia. Hay puntos de escape dentro de ella. El peor escenario sería poner a una persona inmigrante en el papel de la víctima.
La categoría es una construcción bastarda que paternaliza o maternaliza el suceso, llevándolo nuevamente al espacio de la incomprensión y del sentimiento obligado de tener que situarlo como alguien a quien hay que ayudar solo por verlo como distinto, solo por creerlo. Él o la inmigrante es fuerza de trabajo propiamente tal, por lo tanto es reemplazable. Quedan los espacios del constante anonimato de su rol y las características de su trabajo no son valoradas, son despreciadas, se le quita el precio de su valor. El color de la piel puede incluso pasar a un segundo plano si la intención de diferenciarse es decidida por parte del dueño de casa. Así, un colombiano de piel clara, alto, de ojos verdes, puede ser de todas formas puesto en el lugar del narcotraficante con mucha facilidad. ¿O qué pasa con los argentinos cuando son puestos por el colectivo nacional en el lugar de un sujeto que intrínsecamente lleva consigo la condición de ser, por ejemplo, mentiroso o arrogante? Así se articula el estigma, la discriminación, los desprecios, la explotación, la superexplotación, la humillación. Estas son algunas de las prácticas sociales que se inscriben dentro de los márgenes de las violencias. Las violencias. Es un fenómeno multivariable que se organiza contra los cuerpos distintos o que se dicen distintos en la necesidad de purificación del yo social, del nosotros. Ante cualquier tipo de amenaza o síntoma de promiscuidad imaginada, el colectivo va a reaccionar. Hay un marco de proceso de aceptación del que no parece ser originario, algo que no es de acá. Es así como el Estado también funciona bajo los paradigmas centrales de la seguridad ciudadana en Chile. Relacionado con esto, me permito citar algunos datos. Relacionado con el trato que reciben mujeres que ejercen trabajo sexual en las calles de Santiago, el acoso policial es algo permanente. Según un estudio de la Fundación Margen, un 56.4% de las mujeres en esta última situación de trabajo declaran haber sido detenidas al menos 2 veces durante el último mes. Estamos en presencia del sistema, que en Estados Unidos fue denominado como el detener y registrar. ¿Qué es el detener y registrar? Un minucioso estudio estadístico del uso de la técnica del detener y revisar, medida emblemática de la tolerancia cero norteamericana, consiste en controlar, detener y, en caso de necesidad, someter a un cacheo público en la calle a cualquier persona que pueda ser razonablemente sospechosa de un crimen o un delito. Muestra que los negros representan la mitad de las 175.000 personas demoradas y cacheadas en 1998 en Estados Unidos y representan el 63% de los individuos controlados por la Unidad de Lucha contra los Delitos Callejeros en Estados Unidos, cuando en realidad la población afrodescendiente en Estados Unidos solo representa la 4ª parte de la población de las ciudades. Esta es la teoría que estamos exportando, o que está exportando el Estado chileno para trabajar combatiendo el delito acá en Chile. Entonces estamos asistiendo a escenarios que no son nuevos. Su novedad, o los que digan que es nuevo, es una falsedad lingüística. Aquí no hay nada que no se haya repetido en la historia contemporánea chilena. De ser sujeto susceptible a la violencia, se puede pensar entonces teniendo en consideración, como ya lo mencionaba, la variable principal de la raza y de la clase. Y también asumiendo que todo el control disciplinario que funciona en nuestras ciudades caerá siempre, en primer momento, en lo que se considera sacado de otro lugar y puesto acá. ¿Qué mejor figura para eso que un migrante? Ahí emergen las nociones, como les mencionaba, de seguridad ciudadana y de control del delito, elementos insignes de las políticas represivas de los estados contemporáneos. No ha existido mejor caldo de cultivo en la escena política que atemorizar a poblaciones enteras bajo los supuestos de la seguridad ciudadana. En nombre de la misma, se evita hablar de educación, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, al trabajo digno y no despreciado, de hablar de los temas realmente importantes que afectan a una sociedad. La seguridad pública es el discurso perfecto para seguir reproduciendo estados que asumen control como castigo. Hoy vemos cómo se articula un tejido de discursos racistas en Chile que, vehiculizados principalmente por algunos medios de comunicación, encuentran seguidores que se encargan de aplicarlo en la vida cotidiana donde todos transitamos. Urge, entonces, plantearnos como un colectivo antirracista, pero también anticlasista, aunque cada vez nos cueste más hacer las distinciones analíticas al respecto. Urge sentarnos las veces que sean necesarias a pensar cómo se articula cada acto de despojo de la condición de humano que el otro pareciera no tener para algunos de nosotros. Urge que volvamos a reflexionar una y mil veces en cómo se articula la violencia en todas sus formas, en todas sus condiciones. Para terminar, quisiera leer simplemente
una reflexión en torno a la idea de seguridad ciudadana, para que entendamos más o menos qué estamos pensando o de dónde se está vertebrando toda la arremetida de un Estado que con sus policías reprime. La paradoja de la seguridad ciudadana es la paradoja misma del mundo contemporáneo. Acá se ha saturado de dispositivos de vigilancia, sea cual sea el propósito que persiguen. Por un lado, estamos más protegidos que cualquier generación anterior. Por otra parte, sin embargo, ninguna generación anterior o pre-electrónica experimentó como la nuestra esta sensación cotidiana de inseguridad a todas horas. Esta condición de inseguridad a todas horas es la que aparece en la investigación que yo llevo adelante dentro del proyecto Fondesit, Inmigrantes Negros en Chile, prácticas de sexualización, racialización. Cuando uno analiza la entrevista, la variable de inseguridad se dobla, ¿no? Aparece muchas veces más. Ser negro en Chile hoy día es un problema. Es un problema porque hay que bajar la mirada cuando se hace la fila por miedo a que alguien te pueda despreciar por tu condición. No te paran las micros en los paraderos, y esas son las violencias que algunos llaman como las violencias que, bueno, a todos nos puede pasar. Pero como les comentaba, la violencia tiene una aproximación acumulativa que no podemos obviar. O sea, si hacemos un seguimiento analítico de la historia chilena, vamos a ver que ciertos procesos históricos se han conformado exterminios direccionalizados, racionalizados. Aquí no hay locura, acá no se mata porque estamos locos, acá se mata bajo la idea de la razón, bajo la idea de la identificación, bajo la idea del yo social, de la purificación, del nosotros como algo diferente, como que acá nunca hubo negro, como que acá siempre hemos sido blancos. Es una condición exacerbadamente clara, que podríamos denominarla incluso como un racismo criollo, puesto ahí en el punto exacto que al chileno le duele, esa de que le digan que no tiene nada de puro, sino que es una pura mezcla de razas, colores, sabores y etnias. Bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con Roberto Aceituno, quien es psicólogo, doctor en psicopatología y psicoanálisis, director del Laboratorio de Prácticas Sociales y Subjetividades Lapsos de la Universidad de Chile y quien es decano y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por la invitación a participar de esta iniciativa que me parece muy relevante en el contexto de la problemática propias a nuestras sociedades y a nuestras culturas. ¿Qué puede decir un psicoanalista sobre el racismo en Chile? Poca cosa se diría, tratándose de una problemática que es de entrada de naturaleza, valga la expresión paradójica, social, cultural y política. Sin embargo, como espero justificarlo en lo que sigue, si reflexionamos sobre el racismo en clave de lo que hoy en día llamamos la condición neoliberal, las dimensiones subjetivas de esta y otras problemáticas contemporáneas resultan del todo ineludibles. Quiero precisar que cuando digo subjetividad no me refiero solamente a un conjunto de representaciones más o menos conscientes a partir de las cuales los individuos declinan sus identidades, su relación a los otros, sus discursos y sus prácticas, sino a una relación indisociable entre un ámbito histórico y social situado, en este caso la sociedad y la cultura chilena en el marco de su historia, y los procesos por los cuales los sujetos quedan literalmente sujetos a tales condiciones que son tanto internas como externas a su singularidad y a su experiencia. Dicho de otro modo, las condiciones que hoy día llamamos neoliberales inducen formas subjetivas de pensar o de no pensar, nuestras diferencias, nuestros deseos, nuestras demandas y nuestras evidentes violencias cotidianas. Y lo hacen estas condiciones, entre otros aspectos, a través de un malestar que es tanto una vía de tramitación conflictiva de la relación al otro, ese próximo y ajeno que Freud entendió a la base de nuestras evidentes exclusiones culturales, como más críticamente la expresión a la vez individual y colectiva de un exceso, diríamos pulsional, que no alcanza a ser tramitado por vías culturales y un nomos relativamente compartido. Tal exceso encuentra en la violencia, en el abuso, una vía no de tramitación y de elaboración, sino un modo por el cual la vida misma se asoma en su riesgo de desaparición y de negación del otro en tanto que sujeto. En esta perspectiva, ponerme a hablar sobre el racismo en Chile conduce a veces a declarar un conjunto de verdades que, por muy evidentes que parezcan,
nos obligan a mantenernos en una especie de circuito cerrado donde la denuncia no nos permite avanzar mucho más. Probablemente se trata de una posición crítica que es necesaria para al menos volver visibles, en tanto que enunciables, esas verdades sujetas a lo que he llamado en otros contextos una cláusula denegatoria, un juicio de inexistencia. El racismo, el fascismo, el machismo, agréguense los ismos que se quieran, comparten este rasgo, esta dinámica en común. De tanto saberlos, no los podemos pensar más. De ahí su eficacia profiláctica. Desde entonces ya no podemos pensar más. Cabe precisar, en todo caso, este carácter denegatorio que es la base conceptual y política de una crítica de otro orden. Hablar de negación no es lo mismo, en el campo en el que yo trabajo, de represión. Y esa distinción me parece que es relevante para la relación a la violencia en nuestras culturas contemporáneas. De ahí la trampa, entonces, en la que nos encontramos. Para intentar ver la realidad de frente, nos mantenemos en una lógica, un modo de pensar, donde las mismas dicotomías y oposiciones que denunciamos ideológicamente terminan por parasitar nuestras intenciones transformadoras. La crítica antirracista tiende a declinarse mediante categorías tendientes a configurar igualmente un ellos y un nosotros, cuando esas categorías ya son parte de un habla ya violenta y denegatoria. No solo la violencia hacia el otro, sino la violencia hacia el otro que es parte de nosotros mismos. Podría decirse que un imaginario real, si me permiten la expresión, establece en nuestras condiciones actuales mucho más un espacio que imágenes o representaciones. Define un cuadro en el cual nos encontramos a veces atrapados en el intento de ver o de hacer ver más. Este espacio es un territorio y también contiene una memoria negada. En un mínimo intento, entonces, por avanzar por otro camino, quisiera situar esta breve reflexión en un orden de pensamiento algo distinto, que no es, por supuesto, solo el mío. Me interesa entender el racismo como una expresión, entre otras, de la violencia que el fascismo, otra expresión que lo dice todo a costa de no poder decir mucho más, instala en nuestros corazones, en nuestras mentalidades, en nuestro modo de relacionarnos unos a otros, en el oscuro pero evidente abuso que ejercemos para definir nuestras identidades, en la guerra sorda y cruel de la negación de nuestras diferencias, partiendo por las diferencias en nosotros mismos. El fascismo, como su traducción tecnificada en la expresión neoliberalismo, está más cerca de lo que pensamos porque se nutre de nuestra propia angustia y de nuestro miedo. Una economía psíquica del fascismo contemporáneo debiera reconocer esta expresión paradigmática, es decir, el miedo y la angustia, que son tanto más elocuentes que el malestar o la tristeza o incluso la indignación para designar nuestra experiencia como sujetos sociales. Miedo a la noche, a la oscuridad, que admite, sin embargo, tantas verdades silenciadas por el blanco día de una seguridad anonadada. Los estados de sitio de una dictadura cruel, valga la redundancia, instalaron en nuestras mentalidades, en nuestro imaginario securitario, una oposición días y noches que han terminado por inyectar en nuestros espíritus el temor a un desorden vespertino que todavía no podemos expulsar de nuestros sueños de horror y de guerra. Se podría decir, pero me arrepiento un poco al decirlo, que el racismo es metáfora. La traducción, diremos, cromática de nuestra violencia cotidiana, de nuestras maneras de vivir el totalitarismo soft, como se diría el porno soft, de la vida de los hombres infames que gestionan la empresa enorme del neoliberalismo, que de neo, como sabemos, tiene poco, lo veremos, y de libertario menos aún. Hay racismo en Chile antes que la raza aparezca como significante. Hay racismo antes que el otro inmigrante nos devuelva en el espejo de nuestras aparentes identidades la verdad de nuestra propia y transparente oscuridad. Su versión contemporánea, aquí y ahora, requiere examinarse a partir de otras coordenadas, entre ellas el cortocircuito, diría, incestuoso, que reniega de la sexualidad y sus deseos para volverse economía de un goce, es decir, de un usufructo, que no admite ni traducción ni metáfora, porque ahí está aparentemente dicho todo. El racismo, lo sabemos históricamente, es la declinación biologizante de una empresa que es mucho menos científica que política. Su extremo queda señalado por el exterminio. No debemos olvidarlo, el racismo no es sino la versión biologizada de una empresa de desaparición. Su signo y su horizonte es la desaparición, no solo del otro, sino del sujeto mismo. ¿Desaparición de qué entonces? ¿De quiénes?
No tanto, no solamente de contenidos, diría, es decir, la diferencia que el otro nos presenta para hacernos pensar en nuestra identidad ilusoriamente pura, sino la desaparición de continentes. Un continente negro, diría Freud, entre paréntesis, refiriéndose a lo que él, representante ilustrado del machismo que nunca formuló como problema, inquietado por la sexualidad y su polimorfa disposición, entendía como el enigma, decía él, de lo femenino. Continente negro, así lo nombraba, que es tanto más objeto de supresión que de una represión cara a la cultura. Entonces, en la noche del miedo contemporáneo, todas las diferencias son negras. Leer en esta clave el racismo en Chile nos obliga a inscribir y a escribir más que a representar. Una violencia sorda que se vuelve tanto o más traumática o traumatizante en la medida que lo que se encuentra, digamos, en tela de juicio es la existencia misma de una subjetividad animada por un deseo siempre múltiple. De ahí que la trampa a la que hacía referencia antes, Mientras más intentamos ofrecer nuevas representaciones del abuso o de la violencia, por ejemplo racial, el espacio que las contiene sigue fijando una maquinaria repetitiva alimentada por las muertes innominadas. ¿Qué otras estrategias, qué otros dispositivos, como se dice, pueden ponerse en marcha para que las cosas estas de las que hablamos, sin poder pensarlas del todo, adquieran la elocuencia de una inscripción que no se realiza porque el continente se encuentra amenazado? Se trata, creo, de dibujar la geografía histórica de las calles silenciadas, de las erradicaciones, de los higiénicos espacios urbanos de nuestras ciudades, como se dice, segregadas. Recorrerlas, como aquellos derroteros que en otra parte he intentado ilustrar con las nomadías ancestrales de la locura y de los sueños. Y cuando hablo de los sueños, no me refiero a los sueños entendidos como anhelos, sino a espacios donde lo negado por la transparente vigilia de nuestros derroteros zombies encuentra la nocturna claridad de lo impensado. Hay que recordar que el racismo contiene toda una genealogía, aquella que liga históricamente la violencia colonial de la Europa decimonónica, tiempo de la patología identitaria, a los procesos así llamados modernizadores en su traducción americana y mestiza. Al escuchar la palabra modernización, tiembla el piso de nuestras modernidades. Al escuchar la palabra identidad, resuenan los ecos del terror y el poder frente a la diferencia y por lo tanto el conflicto. Así, cuando las élites ilustradas de principios del siglo XX viajaban a Europa para asimilar sus saberes construidos a sangre y fuego de sus matanzas, no podían saber cuánto de esa transmisión bajaría en el tiempo de nuevas dictaduras del hombre. Así, entre la empresa modernizadora del higienismo de principios del siglo XX, que en Chile tuvo un papel muy relevante, lamentablemente relevante, heredero este higienismo del matrimonio bien avenido de ciencia e ideología purificadora, entre esa empresa modernizadora y las actuales formas de la violencia racial, todo un camino poblado de estereotipos y prácticas conservadoras no ha hecho más que declinar de diversos modos lo que hoy se nos presenta como una realidad aparentemente nueva. ¿Qué se puede oponer aquí y ahora a este riesgo permanente de desaparición que involucra más a continentes que a contenidos? Pensamiento, contracultura, práctica política, que es signo de un riesgo mejor. Todas esas cosas, a condición de reconocer que la violencia, sorda o explícita, ejercida contra el extranjero y su piel, es también la violencia que estamos ejerciendo contra otros contenidos, sujetos y sujetas, contenidos y contenidas en su movimiento de vida y de cultura. Hay que ver en el racismo chileno, materia que implicaría un libro entero, partiendo por la instalación misma de la raza chilena como emblema de una purificación residual, el título de una empresa que tiene múltiples agentes y diversos destinatarios. Somos racistas mucho antes de que la raza se volviera objeto de denigración y de rechazo. El negro, la negra, el indio, la india, estaban mucho más presentes en nuestra historia antes que los viajes de la élite aparentemente ilustrada del siglo XIX los volviera otras cosas. El negro, roto, prostituta, cadáver, que las ciudades albergaban con sus colores de tierra, de carne y de palabra. La negritud, si puede utilizar esta expresión, era ya carne destinada al desecho y materia de un discurso higienizante cuando los políticos de principios del siglo XX querían salvar con su lengua científica y racional los desvíos de una cultura en su proyecto modernizador. Es cierto, hoy día nos encontramos con nuevas violencias y otras encrucijadas. La llamada globalización, otra expresión infame,
Nos acostumbró a ver en el desprecio al otro el signo de un tiempo aparentemente nuevo, el precio a pagar por una modernidad que hacía agua frente a las promesas de una vida post. Salvaguardar lo propio, rechazando lo que nunca nuestro del todo. Pero lo nuevo y lo post no son más que los signos de una denegación flagrante e impensada. Repetimos lo mismo para volverlo más cruel aún. Es cierto, las fronteras son otras, pero por mucho que las abramos, no hacemos más que clausurar sus posibles libertades y sus admisibles esperanzas de una vida mejor. No vivimos una época post, más bien una época ultra, hiper y siempre pre. Así que si se trata de racismo, partamos por reconocer que no expresa solamente el miedo a lo otro, extranjero y nómade. Expresa un movimiento en cortocircuito donde la economía incestuosa de nuestras subjetividades nos vuelve la expresión inmunitaria de un terror a lo que podríamos ser si la palabra libertad no hubiera sido secuestrada por el comercio de los gestores del emprendimiento y del consumo. En este racismo ensimismado, valga el pleonasmo, el objeto racial es el sujeto mismo, en su mismidad clausurada por el temor a la vida y a una sexualidad siempre impensada, porque solo se resuelve con el valor múltiple de cuerpos y del valor en todos los sentidos del término del pensamiento como movimiento y recorrido. Casi evito dar ejemplos. Decir, por ejemplo, que cuando una oscura y blanca fundación reclama una prueba objetiva de la raza chilena, indigeneidad mediante, para administrar los beneficios de un Estado que subsidia las inequidades que él mismo produjo históricamente, no hace más que traducir una pasión, diría, familiar. Algo debe distinguirnos a unos y otros para que la familia, como se dice, la familia militar, otra expresión terrible, permanezca a salvo de su contaminación exogámica. Irritante ignorancia. La familia y la raza se construyen como salvaguardas de una vida que no requiere de fronteras. El racismo es primo hermano de un familiarismo incestuoso que la hacienda y la religión consagró como modo de vivir sin cambios, sin juicios, sin verdadero deseo. No voy a detenerme en cuanto de esa incestualidad, si me permiten la expresión, es parte de nuestras actuales perversiones de la vida política chilensis. Leído en esta clave subjetiva diversa, la marca de la piel del cuerpo del otro no es más que la proyección de un intento por expurgar la diferencia que el deseo sexual, para decirlo con todas sus letras, instala en nuestras subjetividades. Deseo que es materia, movimiento, cuerpo, no ideal. Pienso que la triste clasificación del otro, armada con un desprecio que esconde nuestras propias incertidumbres y nuestras ambigüedades, concierne mucho más a sujetos, devenidos objetos y cosas, que al color de una piel negativizada doblemente. Nos alcanza a todos en este mundo y en este pequeño país de fronteras insulares. Racismo, clasismo, fascismo no son sino las expresiones diversas de una geografía histórica. Las mentalidades no hacen más que traducir en clave singular lo que un largo territorio dibuja en su longitud insular. Por eso es tan difícil, tan vano intentar transformar nuestras mentalidades cuando esa transformación se encuentra ya secuestrada de antemano por una memoria, una historia que no ha alcanzado a escribirse todavía. Si se trata de investigar un proyecto de investigación, entiendo, hecho posible este coloquio, valdría la pena en una continuidad a realizar en el tiempo, investigar nuestras propias investigaciones. Tal vez encontraríamos que más allá de nuestras fronteras disciplinares, un amplio continente espera ser dibujado de nuevo, recorriéndolo más que representar sus inquietudes o sus deseos de conocerlos más. Para ello aprendamos a hacer geografía, geología, arquitectura, estética, escritura. En el mejor de los casos veríamos entonces que el racismo es más la terrible desaparición de un continente que la representación de una violencia sin nombre todavía. Gracias. Para empezar la discusión, una de las preguntas que se formula es cuáles son los elementos subjetivos que tensionan la relación entre sujeto y cultura y que profundizan el racismo en Chile. Bueno, aprovechando el envío, voy a intentar responder algo de esa pregunta, que es una pregunta enorme en realidad, y me ayuda a precisar algunas cosas que dije tal vez muy rápidamente en la lectura del texto. Precisamente yo creo que estamos bastante atrapados en ciencias sociales en la idea que
la subjetividad es cosas que le pasan a la gente adentro, digamos. ¿Sí? Que por lo tanto hay que estudiarlas en función de sus discursos, sus representaciones, sus experiencias. En cambio, la noción de subjetividad, que me parece que es particularmente relevante para el estudio de problemáticas como el racismo, no necesariamente tiene una connotación interna, sino que, como lo traté de decir en la ponencia, es la traducción de un espacio, más bien, y un espacio donde lo interno y lo externo son categorías que hay que empezar a pensar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio Lapso, una de las dimensiones de trabajo que hacemos es pensar la subjetividad en la clave del espacio público, por ejemplo. Entonces, siempre tengo que dar explicaciones de por qué un psicoanalista está trabajando con arquitectos o con demógrafos o con geógrafos, cuando se supone que los psicoanalistas nos preocupamos de cosas que le ocurren a la gente adentro, digamos. Y en realidad, precisamente yo creo que hay que subvertir esa idea y yo creo que la noción de subjetividad que aquí se está preguntando reclama más bien una topología distinta que involucra, como digo, una relación entre el adentro y el afuera que no es para nada tan simple. Bueno, acá hay algunas preguntas dirigidas específicamente para cada uno de los panelistas. Una para Juan Pablo Gutiérrez: ¿cómo acceder metodológicamente a estas experiencias cotidianas y relativamente invisibles de la violencia contra inmigrantes? Yo creo que es la pregunta que me hago todos los días cuando me despierto y tengo que avanzar en la tesis. Pero bueno, obviamente es muy difícil llegar y preguntarle a alguien por un acto de violencia. Uno no puede llegar con un cuestionario o una pauta semiestructurada a preguntarle, oye, ¿cuántas veces ha sufrido violencia la última semana? Imposible. Básicamente la información con la que yo trabajo se ha generado en función a relaciones sensibles con trabajadoras y trabajadores afro en Santiago de Chile, principalmente trabajadores de un sector terciario que están contratados por otros, que no son dueños ni cerca de un medio de producción, ni mucho menos, sino que están sujetos a la óptica del trabajo. ¿Cómo acceder metodológicamente? Principalmente generando las confianzas, nunca quebrándolas. Quebrarlas significa que no te van a dar nunca más información. Lo otro es aclarando de dónde uno viene, quién es, por qué quiere esto, dar vuelta a las preguntas, no preguntar cuánta violencia vive, sino contar, por ejemplo, que me ha servido a mí, cuán violento Chile es, porque así ellos conocen el país desde esa perspectiva y se entregan mucha más información. Creo que fue un poco el ejercicio que intenté hacer, articular la investigación, también, pero pensándonos a nosotros mismos, o sea, contarles a ustedes que están acá, que son caracterizados como sujetos migratorios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra construcción histórica, a qué respondemos cuando actuamos de forma violenta. Metodológicamente es un ejercicio que es súper largo, que supone de observación, pero antes de la observación hay que ir a hacer un catastro de los lugares, hay que contar cuántos lugares hay que darse la vuelta, hay que dejar los pies en la calle, hay que conocer el centro de Santiago, aprenderse el nombre de las calles, las galerías, cuántos locales hay en cada galería, dónde trabajan, a qué hora entran, a qué hora salen, cuántos trabajos tienen al día, cuántas horas trabajan, y después de ahí recién podemos observar, para no generar violencia. Entrar a los lugares, observar, hacer registros sensibles, describir los espacios, qué característica tiene, por ejemplo, un café con pierna al interior, cómo es, como un stripper, cómo trabajan, qué es una boîte, cómo funcionan las panaderías de trabajo flexibilizado, etc. Hay un montón de cuestiones que se hacen previamente como para poder construir instrumentos para poder sacar información, pero creo que lo importante y la base de todo es eso, hacerlo en base a diálogos y sobre todo a marcos de respeto y sensibilidad frente a la gente con la que uno trabaja. Una pregunta dirigida a Iván Trujillo. ¿La soberanía se inscribe en la frontera, en la espacial solamente? ¿Y qué ocurre con el cuerpo cuando se deja ver completamente en su diferencia? ¿Hay soberanía en un cuerpo animalizado? Bueno, voy a contestar con este cuerpo que tengo. Claro.
Sí, en cierto sentido, la cuestión de la soberanía, tal y como yo la expuse, y sobre todo a propósito del capítulo del texto de Steuben, está situado en el problema de las fronteras del Estado-Nación chileno en el momento en que se constituyen algo así como en república y tiene que empezar a definir exactamente cuáles son sus fronteras del sur y del norte, ¿no? En primer lugar, la del sur, lo que está en juego aquí. Y en ese sentido, lo que quise hacer era identificar hasta qué punto toda la incorporación del indígena en el discurso nacionalista chileno debía, por decirlo así, hacerle espacio, dejarlo pasar, ¿no? Y eso significaba una elaboración conceptual que yo entiendo o que yo he decidido entender como sofisticada. La palabra sofisticación es una cosa que me cayó en cuenta más tardíamente, pero tengo la sensación que es más o menos clave, pienso yo, para enfrentar el problema. Sofisticación quiere decir dificultad de enfrentar un fenómeno e incluso dificultad de resolver o de conceptualizar. Y en ese sentido yo no me perdería la sofisticación, en el sentido no me perdería esa dificultad. Si vamos a hablar de cuerpo, o mejor dicho, si se hace un coloquio sobre el cuerpo, es porque el cuerpo no es el cuerpo de Cristo, es decir, es discutible, ¿no? Si no, no hablamos sobre el cuerpo. Entonces, en ese sentido, tenemos que entrar en una fase o en un proceso de sofisticación, porque es difícil hablar de esto. Por ejemplo, mencioné también lo que a mí me parecía, o en principio me parecía, el concepto o la noción de afrodependiente, ¿no? Afrodescendiente, digo. ¿Qué significa eso? Significa que si usted quiere, o si se quiere evitar un concepto masivo, abstracto e indistinto, afrodescendiente no sirve como concepto. Pero me interesa que no sirva. Eso es lo interesante. Por el hecho que se sigue haciendo, utilizando, es inevitable y no sirve. Entonces, la cuestión es que no hay que eludir la dificultad. Y en ese sentido, me parece que la cuestión de la animalidad o de la animalización y la frontera es una cosa más o menos inherente al concepto tradicional, a los grandes textos tradicionales de la soberanía, ¿no? La identificación de quién es algo así como el que compone o el que pertenece a un territorio hace parte de eso. Y yo quise por lo menos visualizar ese problema. Y me parece que Steuben y Sid ubican eso en un contexto de imprecisión de fronteras en Chile. Sabemos lo que eso significó. Y en ese sentido me parece importante porque permite ver hasta qué punto es inevitable figurar el cuerpo, ¿no? O la figuración del cuerpo. Cuando digo figuración del cuerpo, por supuesto, no me estoy refiriendo simplemente a metáforas, porque las metáforas no son simplemente metáforas, salvo en los libros de ficción, salvo en la universidad o los estudios de retórica. En la vida real las metáforas son personas, ¿entiendes? Cuerpos reales. ¿Vamos? Entonces, por lo tanto, no podemos olvidar eso. Eso significa que la figuración o la desfiguración de las metáforas son hechos, consecuencias sociales precisas, personas, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, no estoy hablando de lenguaje simplemente, por decirlo así, en términos académicos, ¿no? Estoy hablando de procesos, de dificultades que tenemos para hablar de esto, ¿no? Ya, eso significa hacerse cargo de la problemática de la diferencia o de la diferencia en relación con la cuestión del cuerpo, sin duda. Eso es parte de la cuestión. Con respecto a la soberanía del cuerpo animalizado, la soberanía, para decirlo así, es parte de la animalización del cuerpo. No hay discurso soberano que no animalice. Es decir, no hay discurso soberano que no haga algo así como, no contraiga una relación
con la violencia que quiere ejercer. No existe un discurso soberano sin relación con la violencia que quiere ejercer. Luego, hay que interrogar el concepto de soberanía, sobre todo porque cuando uno recibe un inmigrante, lo recibe, entre comillas, soberanamente. No tiene otro lenguaje que no sea el nacional. Y eso para decir al mismo tiempo de que esa dificultad es algo que hay que tratar, ¿no? o hay que discutir o interrogar. No abandonar en ningún caso. Eso por el momento. Bueno, nos queda una última pregunta, pero antes de formularla, queremos hacer la invitación para la jornada que se va a realizar durante la tarde, iniciando con una lectura poética de un artista dominicano, y luego la mesa 7, que es la mesa de cierre, es una mesa muy importante, como lo han sido las otras, pero sobre todo esta que va a tratar la emigración en Chile, inclusiones y derechos en disputa, donde van a estar invitados el gobernador de la provincia del Loa, va a asistir la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un representante del Movimiento Acción Migrante, MAM, y Rodrigo Sandoval, que es el jefe actual del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, vamos a hacer durante esa jornada, al finalizar, una entrega de recomendaciones que surgieron a raíz del trabajo que se hizo en conjunto por parte del equipo Fondesid, a cargo de la profesora María Emilia Tillux, y son unas recomendaciones que se van a entregar públicamente para las personas que vienen de estas organizaciones civiles y estatales. Voy entonces con la última pregunta. Esta. ¿Podría entenderse la piel negra como un lugar político que signa la violencia, como un envoltorio armado desde y con el miedo? ¿Y cómo se podría explicar el racismo entre los mismos grupos étnicos? Son preguntas que requerirían mucho desarrollo, en realidad. Respecto a lo primero, me parece que la respuesta está contenida en la pregunta. Efectivamente, la piel designa un lugar político y por lo tanto de violencia. Ahora, creo que cuando pregunta un envoltorio armado desde y con el miedo, me parece que es más específico y yo creo que sí. Yo creo que efectivamente, como lo traté de proponer, tal vez de manera muy general, el miedo en Chile es una cosa muy chilena, voy a decirlo así, ¿no? Y que toma distintas formas. El miedo no necesariamente, incluso es cobardía, ¿eh? O sea, se puede ser miedoso y no cobarde, o al revés, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el miedo puede conducir a alguien a matar, digamos, o puede conducir a alguien a mantenerse en una inhibición extrema, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el miedo es un rasgo culturalmente, me parece a mí, y subjetivamente, como lo expliqué anteriormente, muy relevante para nuestro país, para nuestra manera de relacionarnos unos con otros, digamos. Entonces, cuando eso se plantea en la relación con otro, con inmigrante, extranjero, en fin, efectivamente ese cuerpo puede entenderse como un lugar donde se inscribe una violencia que tiene su soporte, por así decirlo, en el miedo, ¿no? Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se puede explicar el racismo al interior del mismo grupo étnico? En verdad, eso requeriría un desarrollo mucho más largo. Lo que yo quiero tomar de esa pregunta me parece algo que está implícito, que efectivamente toda grupalidad tiende a funcionar mediante procesos de exclusión, todos. Ahora, la pregunta es cuándo esa exclusión se traduce en violencia, en abuso, en denigración, en fin. Pero hay una condición dinámica, ¿no? que obliga, por ejemplo, a un grupo a definirse en función de lo que excluye y a definirse incluso en función de lo que hay de extranjero y propio en su relación, en las relaciones que unos establecen con otros, ¿no? Entonces, ese me parece a mí que es un ámbito que es muy interesante de estudiar porque está presente en todas las instituciones, por ejemplo. O sea, todos los grupos, las instituciones se fundan en función de una dinámica
por la cual la violencia, sí, la exclusión a veces toma una forma muy extrema y otras veces es administrada por la misma institución. Pero bueno, decía que es una pregunta que requeriría más tiempo. Muchas gracias y damos entonces cierre a esta mesa y cordialmente quedan invitados para la jornada de la tarde.